Bueno, entonces, a ver, jóvenes, nos esperamos a que terminen de platicar. Allá todavía no terminan. Ok, entonces, bueno, creo que como está muy fresquecito, apenas lo hicimos ayer, pues nos acordamos casi de todo, ¿no? Así es que, bueno, vamos a abrir el algoritmo de ayer, sería este, y entonces vamos a traducirlo a PCI. Ahorita como son los primeros del tema de funciones, pues estamos haciendo en Flowgorim y PCI, pero ya a partir del siguiente lo vamos a hacer en uno o en otro, nada más. En Java siempre lo vamos a hacer en Java. Así es que, pues abrimos PCI y vamos a empezar el algoritmo, ¿sí? Como ayer, primero pusimos la función, ¿verdad? Primero pusimos la función, entonces vamos a poner la función primero. El algoritmo se va a llamar, como dice este archivo, estatura metros, estatura metros. Y vamos a agregar la función. La función la agrega arriba del algoritmo. Voy a poner aquí la función porque la vamos a tomar de referencia. Y bueno, la función, ¿en qué consiste? Pues una variable de retorno que se llama metros. Estoy tomando los datos del otro algoritmo. El nombre de la función, ¿cómo se va a llamar? Conversión a metros. Aquí es donde a veces nos confundimos. Miren, cuando lo estamos haciendo dentro de la herramienta, pues ya sabemos que si nos equivocamos lo corregimos y ya, ¿verdad? Pero por ejemplo en un examen, ahí no va a haber esa opción. Entonces a veces nos confiamos a que en la herramienta me marque error y, no era así, era asa. Y ya lo corregimos y ya va. Como que no nos preocupamos de aprendernos ciertas cosas. Y entonces cuando en un examen lo tienen que hacer nada más viendo el código, el pseudocódigo, pues no se acuerdan si es de una forma o de otra. Y ahí no hay de que me equivoqué y me va a decir y lo voy a corregir. Entonces, la confusión principal en la declaración de la función en PCIN es que casi siempre creemos que lo primero que va es el nombre y luego la variable. Y no, así está diseñado, que primero va el nombre de la variable y después el nombre de la función. Entonces aquí sería que conversión a metros. Y después va la lista de parámetros que yo he insistido que se tienen que declarar y por eso la configuración de PCIN dice que tengo que declarar las variables. Pero en este caso no pide declaración y no solo no pide, sino que si los ponemos marca error. Entonces, pues así lo vamos a dejar. Sería una variable pies y otra variable pulgadas. Aquí sí dice que son de tipo entero, acá no le vamos a poner. Entonces sería pies y pulgadas. Luego, recuerden que la variable de retorno hay que declararla. Si en nuestra configuración no tenemos activado que es obligatorio declarar las variables, no me va a marcar error. Pero cuando me lo manden, a mí sí me va a marcar error. Entonces sería, vamos a definir, la variable de retorno es metros. Este es como real, ¿verdad? Luego, vamos ahora sí el cálculo sería metros, es la variable que se va a regresar, es una asignación, va a ser pies por 30.48 para convertirlo a centímetros, más pulgadas. Aquí no sabemos si son de una persona, más, ni siquiera debemos estar conscientes de que es para una estatura. No, aquí nada más nos vamos a encargar de convertir pies y pulgadas a metros, es todo. Más pulgadas por cuánto? Por 2.54. Y esto hay que dividirlo entre 100 para convertirlo a metros. Y algo que pues no hay que poner porque lo hace de manera implícita es el retorno. Acá sí viene el retorno, aunque lo pone el mismo, pero sí existe.
Acá no, el retorno se hace automático. Y bueno, entonces ya tenemos nuestra función, que la podemos reutilizar en otro problema, donde se requiera hacer lo mismo. Bueno, entonces ya teniendo nuestra función, vamos a irnos al algoritmo principal. Y pues ahora sí empezar a codificarlo. El algoritmo principal viene siendo aquí, ¿verdad? Bueno, vamos a declarar esas variables, todas de tipo entero, esas que están ahí. Diríamos, definir pies 1, pies de la primera persona, pulgadas de la primera persona, pies 2, pulgadas 2, pies 3 y pulgadas 3. Estos son como entero. Y las demás son de tipo real. Entonces vamos a definir promedio de estatura. Y las tres estaturas, pero estas como ya están en metros, pueden tener decimales y por eso son reales. Estatura 2 y estatura 3. Como real. De una vez le voy a poner nombre a este algoritmo. Al archivo más bien. Este se va a llamar FD 2024. Ya estamos a 0301. Bien, hay un letrero que indica que los siguientes datos pertenecen a la primera persona. Entonces, ese es nada más una salida. Escribir primera persona. Y vamos a escribir ahora para pedir pies. Por eso es otro escribir pies. Y vamos a leer pies 1, ¿verdad? Estos dos datos que vamos a pedir, o el primero que ya está y el que vamos a pedir, son de la primera persona. Escribir. Ahora va a decir pulgadas. Pulgadas. Y vamos a leer pulgadas 1. Ya ven que yo no pongo todo pegadito porque ya he dicho otras veces que pues es más difícil de leer si yo pongo todo el código así sin espacios, líneas que separen. Yo trato de separarlo por bloques o por tipo de instrucción. Entonces, pero también a veces en la ejecución pues queremos separar. Y yo en este caso quiero que al tiempo de ejecutar no se vean pegados los datos de la segunda persona con los de la primera. Entonces quiero que pida los datos de la primera persona y luego ponga un espacio y ponga, pero en tiempo de ejecución. Estos espacios que yo dejo aquí, pues en tiempo de ejecución no se ejecutan. O sea, no tienen ningún efecto. Bueno, entonces, como sí quiero que tenga un efecto, vamos a decirle que escriba nada. Escribir nada es una cadena nula. Eso que acabo de poner ahí es una cadena nula. La vamos a usar mucho. La cadena nula. Sí puedo poner espacios en este caso y da lo mismo. El efecto visual es el mismo. Pero yo voy a ponerlo aquí como nulo porque realmente no necesito que escriba espacio. Nada más quiero que brinque de línea. Ok, bueno. Entonces voy a copiar esto y lo voy a pegar para la segunda persona. Entonces aquí sería segunda persona. Y acá cambiaría el letrero, no, nada más cambiarán las variables. Es la segunda persona. Así, ¿verdad? Y voy a poner un espacio, pero este escribir cadena nula va a brincar el espacio en tiempo de ejecución. Luego ahora la tercera persona. Tercera persona. Aquí cambiaría nada más las variables, pies 3, pulgadas 3. ¿Sí? Muy bien. Salud. Bueno, ahora sí, ya lo que sigue, pues es calcular, convertir, pero para eso tenemos una función, ¿verdad? Entonces vamos a mandar llamar la función que se llama
conversión a metros, le diríamos conversión a metros y dice, mándame los pies y pulgadas que quieres convertir. Allá se llaman pies y pulgadas. Acá, ¿cómo se llama? Para la primera persona se llama pies 1 y pul 1. Entonces le mando pies 1 y pul 1. Así. ¿Por qué me marca error? No, si está regresando. Lo que no estamos haciendo es guardarlo, hacer algo con él. ¿Sí, verdad? Necesitamos hacer, aquí en PCI necesitamos hacer algo. Ese algo, pues nosotros vamos a asignar a una variable. Pero podría ser que interviniera en una expresión o le podríamos dar salida nada más. Pero tenemos que hacer algo con ese resultado, con ese valor que regresó. Bueno, entonces el resultado lo estamos guardando en la variable estatura 1. Vamos a hacer lo mismo para estatura 2 y estatura 3. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tendríamos que enviarle pulgadas 2, pies 2, pies 3, pulgada 2 y pulgada 3. Y tendríamos que guardarlo en las variables estatura 2 y estatura 3. Así, ¿verdad? Aquí la idea es que main o el algoritmo principal pues no se preocupa de cómo se hacen las conversiones, las manda a hacer. Ahora vamos a calcular el promedio. Ya andamos por acá, ¿verdad? Vamos a calcular el promedio. Dice, el promedio de estatura es la suma de estatura 1 más estatura 2 más estatura 3. Esto lo dividimos entre 3. Y ya nada más le damos salida. Sería un escribir promedio, el promedio de estatura es, le vamos a concatenar, aquí es con coma. También la concatenación es configurable. Ahí tiene una opción del más. Se los digo porque si está bien, a lo mejor alguien puede ver la configuración y puede preferir otras cosas. Y es totalmente aceptable, ¿no? Pero tenemos que ponernos de acuerdo, si no, no nos vamos a entender. Por eso tenemos que ajustarnos a una sola configuración. Entonces sería from estatura. Y ya está, ¿verdad? Muy bien, entonces ya tenemos ahí para probar. Estos son los datos de prueba. Entonces sería 5 y 7 para la primera persona, 5 y 7. Vean cómo la segunda persona sí hay una línea de por medio. Pies 6 y 8. ¿6? ¿Dónde ando? Ándale, aquí no sé qué pasó ahí, como que se atoró. Bueno, 5 y 7. Luego 6 y 8. Y luego 4 y 2. Aquí está el promedio de estatura 1.66. Ahí con más decimales, ¿no? Ahí está. Siempre nos conformamos con una prueba nada más, pero se tienen que hacer muchas, ¿eh? Entre más variantes tenga una aplicación, pues más pruebas hay que hacer. Muy bien, ya está. ¿Dudas, preguntas? Porque vamos a hacerlo ahora en Java. ¿Sí? Mande. Ahí está, 5, 7, 6, 8, 4, 2.
Es 576842. Y nos debe dar 1.66 y más decimales. ¿Sí dio? Debe dar 1.66 y más decimales. 0. A ver, revisa tu función. A ver si tienes algún problema aquí. Bueno, ya sí pudiste encontrar el error. ¿Sí? Vamos a hacerlo en Java, pues. Ahora voy a cambiar de lugar. Este lo voy a poner acá, porque lo vamos a tomar como referencia para codificarlo. Ahí. Y vamos a... Ahí, ¿sí? Bueno, vamos a crear un proyecto. Se va a llamar FD 2024 0301, estatura metros. Bien. Igual vamos a empezar creando la función. Por ejemplo, yo les decía que a veces es buena idea ponerle aquí esta llave. ¿A quién termina? Esta llave termina a main. ¿Y esta llave a quién termina? Termina a class. Porque poco a poco vamos a ir incorporando más código y pues nos podemos confundir, sobre todo con los cierres de las llaves. A veces aparecen 5 o 6 cierres de llaves y ya no supimos cuál es de cuál. Bueno, entonces dijimos que la función la podemos declarar entre las aperturas de las llaves o entre el cierre. Yo lo voy a hacer entre el cierre, es lo más común, es lo que más yo he visto. Entre el cierre. Vamos aquí a declarar la función, ¿sí? Definición de la... Ahorita porque es una sola función, podrían ser más funciones. Ok. ¿Cómo se hace la definición de la función? Se pone... recuerden que main es una función, esto es una función. ¿Sí? Entonces sería public, static, y luego ahí empieza a cambiar. En lugar de void, void quiere decir que no regresa nada, pero en nuestro sí va a regresar un valor de tipo doble. Y luego el nombre de la función se llama conversión a metros. Empezando con minúscula, de hecho todas son con minúsculas, nada más cada palabra nueva con mayúsculas, ¿sí? Conversión a metros. Y aquí sí hay que darle el tipo de dato igual que en Flowborit. Y no se vale que, aunque sean del mismo tipo, ponerle comas y una sola vez el tipo de dato. Cada variable se le tiene que poner su tipo de dato. Doble, no, es entero, ¿eh? Entero, pies, aquí no se ven los parámetros, pero son estos, pies y pulgadas. Van a ser enteros. Entero, pies y entero, pulgada. ¿Sí? Y aquí no ponemos punto y coma. Abrimos una llave, ya sea ahí o como yo lo hago, yo abro ya la llave aquí abajo. Abro la llave, le doy enter y NetBeans me completa el cierre de la llave. Ahí está. ¿Sí? Me marca error porque espera que yo regrese un valor doble y no he regresado nada todavía. Bueno, vamos a codificar la función. La función dice, declara la variable de retorno. Entonces vamos a declarar de tipo doble, la variable de retorno se llama metros. Luego, calcula, le puse metros, calcula la variable, lo que tengas que hacer con, entonces, vamos a decirle, metros es igual
entre paréntesis, pies, que es uno de los parámetros, por 30.48 más pulgadas, que es el otro parámetro, por 2.54. Y esto lo vamos a dividir entre 100. Y en PCI no viene la instrucción de return. En Java, igual que en Flogorim, sí la tenemos que poner. Entonces, return es una palabra reservada, return metros. Y ya tenemos ahí nuestra función, que insisto, la podemos usar en cualquier otro programa donde yo requiera hacer esa conversión. La podemos reutilizar. Bueno, entonces me regreso a main. Main abre aquí y cierra acá. Y empezamos a escribir nuestro código para el algoritmo principal. Voy a declarar el escáner. Lo voy a necesitar. Una variable que siempre le pongo teclado. Igual a new scanner system in. Nos pide que agreguemos la librería porque no está presente. Sí está en el JDK, pero no está presente, ¿sí? Bueno, ahorita aprovechando que estamos en la aplicación de Java, quiero que revisen cuál es la versión de NetBeans que estamos usando aquí en las máquinas de laboratorio. Acá vemos la versión, ¿no? A ver, voy a abrir toda aquí me dice, acá, Apache NetBeans IDE. ¿Qué número viene con ustedes? 20, ¿verdad? Ok. Tenemos que estar de acuerdo en cuanto a Java, a dos cosas. La versión del IDE de NetBeans y la versión de Java. También Java tiene versiones que lo conocemos como JDK. Bueno, entonces, ¿cuál es la versión de JDK que se está usando aquí en el laboratorio? Lo podemos ver en el proyecto, en la parte donde dice librerías. Y aquí dice JDK, yo tengo el JDK 17. Ahí, ¿cuál vendrá? El 21, ¿verdad? Bueno, entonces, yo voy a actualizar mi JDK y mi NetBeans a lo que está en el laboratorio. Siempre yo procuro tener el que está en el laboratorio. Y les pido que ustedes hagan lo mismo. Como son de primer semestre, no sé cuántos de ustedes ya tengan NetBeans instalado en su computadora. Si no lo han instalado, les sugiero, casi les exijo que pongan la versión de aquí del laboratorio, ¿sí? Y es la que, digamos que va a ser la versión oficial. NetBeans 20, JDK 21. ¿Sí? Ok, bueno, entonces voy a procurar a ver si el fin de semana lo descargo y generalmente yo lo pongo en la liga, lo pongo en la plataforma, pero yo les aviso, ¿sí? Para que pues tengamos lo mismo, ¿verdad? Eso es bien importante a la hora de revisar los proyectos. Si cada quien usamos la versión que queramos, pues no va a funcionar eso, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con... dice el algoritmo, declara las variables de tipo entero, son... Ya estamos aquí, ¿verdad? En el algoritmo. Ahí está. Entero va a ser pies 1, pulgada 1, pies 2 y pulgada 2. Luego el 3, ¿verdad? Pies 3 y pulgada 3. Estos son como entero. Luego, como doble, real. Promedio estatura. Estatura 1. Le puse esta. Sí dice estatura, ¿verdad? Estatura 1, estatura 2 y estatura 3. Estos son de tipo doble. Y entonces viene ya la entrada de los datos. Una salida, system. Como este es un letrero nada más que quiero que ponga, sí va a brincar de línea. Por eso va a ser print LE. Y va a decir primera persona. ¿Sí? Y luego tenemos otra salida. Pero como esa ahí es para una entrada de dato, entonces le voy a poner print. Porque yo quiero que
pide el dato en un ladito y no abajo. Print. Aquí va a decir pies. ¿Así? Porque enseguida vamos a pedir esa variable. La entrada no es esa, la entrada es con el teclado, ¿verdad? Entonces diríamos, pies 1 es igual. Teclado. Teclado es una variable que me permite acceder a las funciones de escáner. ¿Para qué usamos las funciones de escáner? Para entrada de datos de tipo primitivo y cadenas. Entonces sería next in, ¿verdad? Todas las entradas se hacen como caracteres, como cadena, ¿eh? Entonces lo que hace el next in es tomar esa entrada que me dio el usuario, que es como cadena, y la convierte en entero y ya me la regresa como entero. O sea, me facilita la entrada del dato. Bueno, ¿qué sigue ahora? Las pulgadas. Print pulgadas. Ya se supone que se refiere a la primera persona. Entonces aquí sería pulg 1, ¿verdad? Es teclado. Acá en el algoritmo, para que no se viera tan amontonada la entrada de datos, pusimos un brinco de línea entre persona y persona. ¿Cómo vamos a poner aquí un brinco de línea? Acá fue un escribir, una cadena nula, porque si nada más le pongo escribir, me marca error. Tengo que darle salida a algo. Aquí nada más sería system. Hay varias formas. Ahorita la más directa es esta. Le ponemos nada más print ln sin nada de por medio. Así, sin ningún parámetro. Y ya es print ln. ¿Qué es lo que va a hacer? Es el salto de línea. Este es un salto de línea. En tiempo de ejecución. Este salto de línea que estoy haciendo es en tiempo de diseño, ese no se refleja en ejecución. Este es para que sí se refleje en la ejecución. Bueno, entonces, pues voy a tomar esto y lo voy a pegar para la segunda persona. Aquí va a decir segunda. El letrero no cambia, lo que cambia son las variables. Aquí va a decir 2 y 2, ¿verdad? Y pues voy a hacer una copia para la tercera persona. Aquí sería tercera, ¿verdad? Tercera persona. Y cambia nada más, las variables serían pies 3 y pulgadas 3. Y ahí estamos completando la entrada de los datos. Ya vamos aquí. ¿Okay? Lo que sigue en realidad es calcular o convertir. Lo podemos haber hecho sin funciones, pero como ya tenemos una, pues vamos a aprovecharla. La función dice, tú mándame pies y pulgadas en la variable que tú tengas en main y yo los voy a tomar como la variable pies, como la variable pulgadas, te hago la conversión y te lo regreso. Y tú ya haces con lo que tengas que hacer. Bueno, entonces vamos a poner aquí. En Java, si es posible, se llama conversión a metros, ¿verdad? Aquí sí es posible mandar llamar la función y no hacer nada con el resultado. Acá en PCI me marca error. Entonces aquí sería pies de la primera persona y pulgadas de la primera persona. Yo lo podría dejar así, no me sirve de nada, ¿verdad? Pero no me marca error. Realmente aquí, pues sí lo va a hacer, sí lo va a convertir, sí lo va a regresar, pero simplemente yo lo estoy ignorando. ¿Y por qué esto es posible? Pues porque hay funciones que no regresan nada. Para una función que no regrese nada, esta sería la forma de usarla. Bueno, pero aquí sí vamos a hacer algo con el valor de retorno. Vamos a guardarlo en la variable estatura 1. Así. Y esto, pues lo vamos a copiar para las otras estaturas. Es usar la misma función, es el mismo proceso, lo que cambia nada más son los datos que le enviamos. Y el resultado, pues también es diferente, ¿verdad? Entonces aquí sería pies 2. Acá pulgadas 2, pulgadas 3. Estamos reutilizando
3 veces o por lo menos 2, usando una vez y reutilizando 2 a la variable, a la función conversión a metros. Aquí, pues no se nota mucho, espero que cada vez se vaya notando más. No se nota mucho lo que se ahorró main, lo que se ahorró la función principal. Pues se liberó de hacer el cálculo. No le preocupó cómo se hace la conversión, porque lo hace la función. Bueno, vamos a calcular el promedio. Promedio, estatura, es igual. Y vamos a decirle, la suma de estatura 1 más estatura 2 más estatura 3. Esto lo vamos a dividir entre 3. Y ya le damos salida al resultado. Le diríamos promedio de estatura, o cómo le pusimos el promedio, ¿eh? El promedio de estatura es, le vamos a concatenar, hay un espacio para que no quede pegado, le vamos a concatenar el contenido de la variable promedio estatura. Y le vamos a concatenar la palabra metros dividida o separada por un espacio. ¿Así quedaría? Y pues ya lo que vamos a hacer es ahora probarlo, ¿no? Vamos a probarlo. Ah, sí. Ah, tú me decías la, la liga, ¿verdad? Sí, es esa. De todos modos, esa liga viene en los... bueno, pues necesitas la liga para entrar a la página, ¿verdad? Porque ahí vienen los apuntes en la página y ahí viene la liga. Entonces, sí es esa liga. Ok, vamos a probarlo. Tenemos acá nuestros datos de prueba. Sería pies de la primera persona. Son 5, luego 7. Ahí brinca de línea. Ahí está actuando el... Y luego sería 6 y 8. Y luego la tercera persona es 4 y 2. Y aquí está nuestro promedio, ¿sí? 1.66. Ok. Vamos a tener mucha oportunidad de crear funciones y aunque ya no sea el tema, pues cuando veamos, aquí esto nos conviene usar una función. Eso es parte de lo que pues nos va a permitir estructurar mejor nuestros algoritmos, nuestras aplicaciones. ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Sí estamos en clase? ¿Sí? Bueno, entonces miren, ¿se acuerdan que les dije? Hay 2 temas que nos faltan para encargarles un proyecto. El primer tema era funciones, ya lo estamos viendo. ¿Y el segundo tema cuál era? Ya les voy a encargar el proyecto la próxima semana. Ya, también que estábamos, ¿verdad? Pero ¿cuál es el segundo tema que les dije que necesitamos abordar antes de encargarles el proyecto? Creo que es la segunda o tercera vez que se los digo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver. La interfaz visual. ¿Sí? La interfaz visual. Entonces, miren. Voy a cerrar este. Voy a cerrar este.
Muy bien. Ahorita nosotros hemos hecho aplicaciones que se llaman en modo consola o modo texto. Ya realmente ahorita es muy raro que un usuario les pida una aplicación en modo texto, en modo consola, ¿sí? Si les hablo de mis tiempos, todo lo hacíamos en modo texto, todo era modo consola. ¿Cuándo empezaron a aparecer las primeras aplicaciones visuales? Aunque ustedes no lo crean. Cuando apareció Windows. No crean que Windows existió toda la vida. Windows tiene algunos, no sé, 30 años que existe. Antes de Windows nosotros todo lo hacemos en modo consola. Los usuarios están acostumbrados a ver puros esas aplicaciones donde todo está, la pantalla toda negra y las letras verdes o las letras amarillas o blancas, ¿verdad? Ya cuando era así como. Bueno, pero entonces es evidente que ahorita pues lo que se utilizan son aplicaciones visuales. Nosotros vamos a empezar a hacer aplicaciones visuales, pero no vamos a dejar de hacer aplicaciones en modo consola. Alguna vez yo les comentaba que, o no sé si fue este grupo, que en una reunión con empresarios, dentro de las cosas que nos pedían, de las habilidades de los egresados, nos dijeron muchas, ¿verdad? Pero una de ellas es que supieran manejar la consola. O sea, que supieran manejar el entorno de la consola, pero más bien a nivel de sistema operativo, que conocieran los comandos, sobre todo en Unix y en Linux. Bueno, pero nosotros aquí la otra vez hicimos, pues hay un intento de usar la consola con el CMD, ¿verdad? Estoy hablando del CMD. Esta es la consola y aquí es todo en modo texto. Aquí no hay figuritas. Bueno, si se hacen figuritas son con caracteres. Bueno, entonces, como les digo, pues ya a ustedes les tocó prácticamente puras aplicaciones visuales y si no lo ven bonito, si no lo ven visual, pues no les gusta, ¿verdad? No es atractivo. Bueno, entonces vamos a empezar nosotros ahorita a desarrollar aplicaciones visuales. NetBeans es un entorno de desarrollo que nos ayuda mucho a implementar aplicaciones visuales, nos libera de muchas tareas que tenemos. Para que una aplicación sea visual, se tiene que hacer mucho código, mucho código. Alguno ya está hecho, pero mucho lo tenemos que hacer. Y ligar nuestra lógica con las interfaces visuales, sin ayuda de los IDEs, es bastante laborioso. Y pues se da más, está más propenso a errores, ¿no? Entonces, el IDE, como NetBeans y otros, pues nos ayudan a liberarnos de esa parte laboriosa y porque se pueden medio automatizar. Y por eso nosotros pues vamos a aprovechar el NetBeans para empezar nuestras aplicaciones visuales de una manera no tan caótica como cuando nos tocó a nosotros, ¿verdad? Muy bien, entonces, me voy a ir aquí a las notas. Un algoritmo, y lo dijimos casi al principio, siempre, o una aplicación, aunque sea en modo consola de la época de los picapiedra, o aunque sea una muy actualizada, siempre hace lo mismo en cuanto a nivel general. Siempre tiene datos de entrada, procesa esos datos y me da resultados. Todas las aplicaciones hacen lo mismo, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos en la interfaz visual ver cómo va a ser esa entrada y cómo va a ser esa salida. Ya en la aplicación visual vamos a identificar muchos componentes que ya son muy habituales para ustedes. Por ejemplo, los botones, los campos de texto, las etiquetas, todos esos elementos para ustedes ya son pues de uso diario, ¿no? Pero ahora nosotros los vamos a tener que identificar porque los vamos a manipular. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer en la aplicación visual es ver los componentes principales de Java. Vamos a ver los súper básicos, ¿sí? Componentes visuales básicos. Son 4 componentes básicos los que vamos a empezar a usar. El primer componente es en dónde va a aparecer la aplicación. Cuando lanzamos una aplicación, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué decimos? O cuando tenemos varias aplicaciones, ¿cómo nos referimos a, bueno, si estamos en Windows son ventanas, ¿no? ¿Sí? Una ventana. Bueno, entonces,
nuestra aplicación va a requerir una ventana donde se le muestre al usuario. Esa ventana se llama JFrame. ¿Sí? Me voy a tomar esta. Es el equivalente a una ventana. ¿Sí? Entonces, el JFrame viene siendo la ventana de la aplicación. Ahí es donde el usuario va a trabajar con la aplicación. Esa se llama, bueno, lo que está en verde es como se llama dentro de NetBeans o dentro de Java. Y lo que está en rojo es como se llama la librería en donde está. Que es igual, nada más se le agrega una J. Luego, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de un frame? Es un contenedor. Es decir, que ese nada más es como un ¿cómo podemos decir? Como un recipiente en donde vamos a poner lo demás. ¿Sí? Bueno, entonces ese es nuestro primer elemento, una ventana. Luego requerimos elementos de entrada de datos y elementos de salida de datos, igual que lo hacemos en modo consola. Pero hay varios para entrada y varios para salida. Pero nosotros ahorita vamos a empezar con los super básicos. Entonces, para salida de datos, vamos a utilizar un componente que se llama etiqueta. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Sí? Se llama etiqueta. Bueno, ahí lo que está a la izquierda es una especie de representación del elemento. Todos son rectángulos realmente. Entonces, la etiqueta nos sirve para mostrar información. Por eso es una salida. Y no nos permite que se modifique esa información. Nada más nos muestra. No nos permite modificar. Y se llama label, traducido es etiqueta. Ese es el nombre del componente, este es el nombre de la librería. Bueno, eso es entonces, para salida de datos vamos a utilizar etiquetas. Para entrada de datos, ¿qué vamos a utilizar? Campos de texto. ¿Sí? Vamos a ponerlos por aquí más pegaditos. Un campo de texto, esto se ve ahí medio raro. Un campo de texto es para pedir datos. Entonces, ahí es cuando nosotros tecleamos que nuestro nombre o cualquier dato que sea texto es un campo de texto. Este es para pedir datos, por eso es una entrada. Algunos lo usan también para salida, pero no es muy conveniente usarlo para salida, porque como muestra un dato, un texto, pues lo podemos usar como entrada y salida, pero realmente está pensado para entrada. Si quiero darle una salida a un resultado, vamos a usar una etiqueta. Ahora, fíjense bien cómo se llama. Se llama campo de texto. ¿Qué significa eso? Que todo lo que pongamos aquí se va a considerar como una cadena. Acuérdense que cadena, texto y string es lo mismo. Cadena, texto y string. Así es que si el usuario, por ejemplo, yo le pido el radio de un círculo y el usuario me pone aquí 15, aunque el usuario para él son números, para el campo de texto son cadenas. Y por eso vamos a tener que convertir si ese 15 lo quiero usar como número. Aquí vamos a usar más las conversiones que en modo consola, porque en modo consola tenemos funciones que lo hacen. NextIn toma el dato que me da el usuario como cadena y lo convierte entero. NextDouble también hace lo mismo. Acá no. Todo lo que pongamos aquí se va a considerar como una cadena, ya sean letras o números o caracteres. Todo se va a considerar como una cadena. Bueno, ¿y cuál es el componente cuál es la idea? Fíjense, esto de la computadora, antes de que existieran las interfaces visuales, no mucha gente se interesaba en las computadoras, porque era medio complicado. Cualquier cosa que quisiéramos hacer, necesitábamos saber comandos del sistema operativo, comandos. Entonces, cuando aparece sistemas operativos visuales como Windows, pues el usuario se da cuenta que no necesita saber gran cosa para usar la computadora. Y es cuando empiezan pues ahí explotó, ¿no?, el mundo de la computación con Windows, con las computadoras personales, que ya podía comprar una persona para él solo, ¿verdad? Bueno,
Entonces, la idea de la interfaz visual es que sea algo atractivo e intuitivo para el usuario. Y así muchos usuarios pueden querer, o muchas personas pueden querer usarlo. Y si ustedes ven una aplicación, ¿cómo intentan hacer algo dentro de la aplicación? ¿En qué tipo de componente? Así, entran a una aplicación y quieren hacer algo en la aplicación, algún proceso. ¿A qué le damos clic? Normalmente, ¿a qué tipo de componente? Normalmente a un botón. O sea, no lo hacemos en una etiqueta ni en un campo de texto, lo hacemos en un botón. El botón es por excelencia el que invita a que el usuario haga algo en la aplicación. Entonces, ese es el otro componente, el botón. El botón de comandos, ¿verdad? El botón de comandos es el que vamos a utilizar para las acciones. Pero en realidad, cualquier componente podríamos usarlo para las acciones, cualquier componente. Pero el típico es el botón. ¿Sí? Bueno, entonces, voy a rápidamente acá en NetBeans. Vamos a poner eso por ahí. Vamos a crear otro proyecto, ¿sí? Esto no vamos a completarlo, nada más vamos a identificar estos elementos. Vamos a crear un proyecto que se va a llamar, igual que el de hoy, FD 2024-0301, estatura, metros, visual. Para distinguir, porque vamos a seguir haciendo aplicaciones en modo consola. Casi siempre le voy a poner la palabra visual para saber que lo hicimos en visual. Bueno, lo creamos. Si ustedes se fijan, caray, ¿por qué se cerró? Ahí están los proyectos, ¿sí? Bueno, si ustedes se fijan, siempre crea un archivo que es el que nosotros codificamos. A ver, jóvenes, que se ve mucha plática. Bueno, si yo ejecuto, pues no hace nada porque en main no he puesto nada. Pero obviamente aquí no es donde vamos a hacer nuestra aplicación visual. Tenemos que agregar el primer componente. ¿Cuál es el que va a contener a todos los demás? El frame. Entonces, fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Nos ubicamos en el paquete que está aquí arribita del archivo de código fuente, aquí en le damos botón derecho, le seleccionamos la opción New y aquí buscamos una opción que diga JFrameForm. JFrameForm. ¿Sí? Ok, entonces la seleccionamos y me va a preguntar qué nombre le quiero poner al frame. Aquí estamos agregando un frame, que es nuestro primer componente. Bueno, yo normalmente le pongo como nombre JFrame principal. JFrame. En realidad le pueden poner el nombre que quieran. Pero en un proyecto sí les voy a pedir qué nombre le tienen que poner ya en un proyecto. Bueno, entonces hacemos. ¿Y qué es lo que nos mostró? Una ventana, ¿verdad? Es esto más o menos. Y entonces aquí, si yo ejecuto, ¿cuál creen que va a ejecutar? Ya tengo dos archivos ejecutables, uno consola y otro visual. ¿Sí? Si le doy aquí, ¿cuál va a ejecutar? El consola. ¿Cómo le hago para que ejecute este? Porque ya, aunque yo no haya hecho nada, aquí ya hay código, ya lo puedo ejecutar. Bueno, le damos botón derecho al frame y buscamos la opción que dice Run File, que es ejecutar. Le damos Run File y aquí está nuestra aplicación visual. No hemos puesto nada, pero ya tenemos ahí una aplicación. Bueno, está en ejecución. Esto es lo que ve el usuario. Vamos a quitarlo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, nada más para probar, de este lado aparecen dos pestañas. Cuando tenemos aquí el frame, aquí van a aparecer dos pestañas. Una de propiedades y otra se llama paleta de componentes. Le damos a paleta, si no está visible, pues la activamos. Y aquí vienen todos los componentes visuales que podemos usar. Nada más, yo voy a usar la etiqueta. Entonces, aquí está el label, la etiqueta. Entonces, para poner una etiqueta en mi frame, la tomo
y la arrastro, la pongo aquí y aquí ya puse una etiqueta. Lo mismo voy a hacer con los, ahora voy a agregar un botón, lo tomo, lo arrastro y lo pongo ahí. Y luego voy a agregar un campo de texto, aquí está el campo de texto, text field. Lo tomo, ya agregué un componente de cada uno de los que dijimos. Si le damos a ejecutar, el usuario pues me lo va a regresar, ¿verdad? Porque se va a ver bien feo. O sea, le doy aquí, run file, ¿y cómo se ve? Pues bien feo. ¿Sí? Pero ya esta es nuestra primera aplicación visual que no hace nada. Aquí, este es un campo de texto, el usuario aquí va a capturar algo. Todo lo que capture es texto, aunque sean números, es un texto. Esta es una etiqueta que solo muestra información y este es un botón que va a responder a alguna acción. ¿Sí? Por eso ya lo veremos el lunes. El lunes desarrollamos el ejercicio, pero ahora en una interfaz visual. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas, preguntas? Nos vemos en un ratito ahí.